Saludos mis queridos hermanos en Pucallpa, Perú, que el Señor lo bendiga. Yo lo quiero a todos y estamos en tiempo de mucha oración por mis amigos y hermanos en Pucallpa y los que son miembros también acá de la iglesia y familia también, porque estamos viendo y aún más con los eventos de los últimos 2 días en Irán y en Israel, estamos viendo que el fin de las cosas se acerca muy rápido. Entonces, hermano, vamos a continuar parte 4 de la enseñanza sobre los tiempos del fin y una revisión, o como se dice, de lo que hemos estudiado. Hablamos en el principio sobre el orgullo y la caída de Satanás. Era Lucifer o Lucero en aquel entonces. Era el querubín que guardaba, era supuestamente sobre el trono de Dios, el que guardaba la cosa. También el querubín que estaba en el jardín de Dios en Edén y que andaba en medio de las piedras de fuego y andaba muy glorioso su aspecto. El Señor lo hizo muy hermoso, muy poderoso y por su hermosura, dice la Biblia, él se llenó de orgullo y él quería, como dice en Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28, léenlos, hermanos. Uno está dirigido al rey de Tiro, pero este está hablando simbólicamente de Satanás. Y el rey de Tiro era un hombre lleno de Satanás, pero no era Satanás. Y esta es una profecía, y una explicación a la iglesia, a los creyentes, lo que había pasado con Lucifer en el cielo. El orgullo le causó la caída. Jesús, hablando a sus discípulos cuando volvieron de su viaje misionero que habían hecho, fueron 70 de ellos, 2 en 2, y volvieron con mucha historia para decirle al Señor de las maravillas que habían pasado, y los demonios decían eran sujetos a nosotros en tu nombre, y él dijo que no se alegren por causa de eso, se alegren porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Buena lección para nosotros. No somos para tanto, hermano. Somos humildes, hechos de barro. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la gloria sea de Dios y no de nosotros, dice la Escritura. Y también en este caso de los discípulos, y cuando Dios te usa, hermano, una noche quizás el Señor pone sobre ti la unción tan fuerte, hermano o hermana, y Dios te usa de una manera maravillosa. No sale de ahí pensando en qué bueno que eres, ni qué maravilloso, qué superior a los demás, o yo soy muy especial, Dios me ha hecho especial. No, si Dios te ha usado es por la misericordia de Dios. Y recuerden, hermanos, en Corintios que Él dijo que no muchos nobles, no muchos inteligentes, que Dios usa las cosas básicas, las cosas sencillos, las cosas, la gente pobre usa a Dios para ser glorificado en ellos. Entonces, pero cuando Dios usó a Satanás, él se enamoró de su hermosura y de su fuerza, de su poder y de su posesión. Y en el principio, esto fue el principio de la batalla. Dios sabía antes, la antigüedad, siglos de los siglos antes que pasó eso, Dios ya sabía que iba a pasar. Pero Satanás está tratando de... Él sabe que no puede vencer a Dios, pero está queriendo ser como Dios y tener gente que le adora. Y Satanás fue hecho eterno en el sentido de que no muera como el hombre. Pero el único eterno, dice la Biblia, es Dios, porque todos los demás pueden ser destruidos por Dios. ¿Por qué Dios no le destruyó, Pastor Mike, con el soplo de su boca? Bueno, cuando llegamos al cielo lo vamos a entender. Y cuando estamos ahí en el cielo, con la mente más amplia, la mente más inteligente,
vamos a ver las cosas tal como son, vamos a entender más bien muchas cosas en la vida. El Altísimo usa a los hombres débiles para batallar contra Satanás. Dios le venció en Calvario. Satanás ha sido derrotado, destruido, es ya condenado su alma, su espíritu. Pero ahí Dios está dando el tiempo. Es imposible tener justicia y si no hay otra opción. Cuando estamos andando con Dios y practicamos la justicia, hemos decidido a escoger lo justo en vez de lo malo, lo justo en vez de lo injusto. Entonces, no somos robots, somos gente con voluntad propia. Y es necesario, Dios en su sabiduría sabe, Dios no ha hecho ningún error nunca, no ha cometido ningún error nunca. No hay débiles en los cielos y no hay cobardes en los cielos. Hay guerreros fieles, acostumbrados a la batalla, valientes y porrosos. Y para ser valiente y porroso hay que batallar. Hay que afilar tu espada. Hay que afilar tus talentos, tus habilidades. Hay que afilar tu fe, tu coraje, tu determinación, tu dedicación a Dios. Adán y Eva, después sabemos que ellos también, Satanás sabía que Dios no hace algo, nada sin razón. Cuando Satanás vio a Adán y Eva en la tierra, él no entendía perfectamente bien el plan de Dios, pero sabía que había creado a Adán y Eva con propósito. Y él quería destruirlos porque quería detener o parar el plan de Dios. Tentó a Adán y Eva y fueron echados del jardín de Edén. No vamos a volver a hablarlo todo, pero ustedes lo conocen bien la historia. Después que ellos habían salido viviendo la vida más dura con la muerte, perdieron 2 hijos, uno muerto, otro esparcido por los rincones de la tierra. Y también Enos, el profeta, comenzó a profetizar en tiempos de Set, el hijo de Adán, que Dios le dio en vez de Abel, que había sido matado por su hermano. Y cuando nació Set, los hombres comenzaron a clamar a Dios. Antes tomaron todo por normal, por regular. Pero cuando vieron que muchos hombres estaban apartando de lo bueno y apartando al mal, y ellos decidieron que necesitamos la ayuda de Dios o estaremos como ellos, asesinos, mentirosos, engañadores y estafadores. Son todo tipo de violencia y de pecado, de perversidad. Y los hombres comenzaron a clamar a Dios, reconociendo que solamente Dios nos hace justicia, nos hace justos, y solamente Dios nos puede mantener en el buen camino. Noé y el diluvio. Los hombres llegaron a ser más y más mal, pero había un hombre que buscaba a Dios, un hombre que era justo, un hombre que era puro en su descendencia. Era perfecto, dice la Biblia, en todas sus generaciones. Cuando yo era niño, yo pensaba que eso significaba que él vivía perfecto en todos los años de su vida. Pero ya entendemos que los ángeles bajaron y tomaron mujeres de los hombres y producían hijos, Nefelim, gente endemoniada, gente que no podían ser salvos, y corrompieron toda la tierra. Y había poca gente, quizás solamente Noé permanecía y sus hijos que no tenían la sangre mezclada de los Nefelim, de los hijos de los ángeles caídos. Y dejaron su lugar en el cielo y su dignidad, dice la Biblia, y Dios los guardó en fosos, en el infierno, en medio de la tierra. Están encadenados esperando el juicio de Dios. Salmo 82 habla de que Dios está en el concilio de los dioses. Dios Elohim, el grande, está en el concilio de los dioses
pequeño. Elohim quiere decir los espíritus o los dioses. Y Dios puso, y muchos eruditos piensan que cuando había la situación con la Torre de Babel, y cuando Dios cambió la lenguaje de los hombres, no podían entender el uno al otro, y eran esparcidos por todo el rincón de la tierra, y que había más o menos 182 diferentes grupos de gente, y esa gente pasando, yendo, todos los que se entendían entre sí, pasaron, y muchos piensan que los doctores de la ley piensan que Dios puso un príncipe sobre cada grupo de naciones o grupo de naciones, de gente igual, que hablaban el mismo idioma. Y que esa gente, porque Dios está diciendo, Salmo 82, ustedes no han hecho, hablándoles a ellos, a los Elohim, él dijo que ustedes no están haciendo lo bueno, no están haciendo lo correcto, no están promocionando a los malos y no está protegiendo a los buenos. Entonces, él dijo que ustedes van a morir como hombres. Dios no va a decir a un hombre que va a morir como hombre, porque todo hombre muera como hombre. Él está hablando con seres celestiales. Mire, déjeme decirle una cosa. No hay ninguna potestad, ningún poder, ninguna autoridad, ningún principado, ningún reino en el cielo ni en la tierra por la cual que Dios no es Dios. Dios es Dios sobre todo. Y si hay un príncipe sobre una región de la tierra, ha sido prometido por Dios, ha sido puesto por Dios. Y si estos espíritus, hechos perfectos también, hechos buenos también, no obedecen la ley de Dios y no cumplen con la ley de Dios, serán castigados y mueren en el lago de fuego, tanto como el hombre que rehúsa a Dios. Entonces, Daniel también tenemos la situación con Daniel. Él fue llevado cautivo cuando Israel se había pecado tanto que Dios permitió que los babilonios los llevaban. Y ahí estaba Israel y Judá dividido en Dios, llevados a Babilonia, perdóname. Y Daniel, la Biblia dice así, pero el capitán de los eunucos era encargado de Daniel y sus amigos. Y es lógico que Daniel fue hecho un eunuco también. Y porque los que trabajaban en el corte de los reyes y tenían acceso a cercanía a sus hijos y la reina, eran así cortados, eran así hechos eunucos. Entonces, sabemos que Daniel dio el rey tenía un sueño sobre los tiempos del fin. Y él decía a sus mágicos, ¿cómo se llaman los magias? La gente que adivinaba. Él dijo que dame la interpretación de mi sueño, pero dame también el sueño. Si son realmente espirituales, yo quiero que me dicen no solamente la interpretación, sino el sueño también. El sueño también. Y si no, los voy a matar a todos. Y Daniel, escuchando eso, dijo al capitán, llévame al rey. Y él dijo al rey, lo que tú quieres tener, lo que tú pides no es posible. Solo Dios tiene las respuestas que buscas. Pero yo voy a orar y Dios me va a revelar tu sueño. Y el sueño no lo voy a contar todo, pero el sueño fue de los reinos de los últimos tiempos. Y uno de ellos fue el reino de Grecia. Y Grecia, con el joven Alexander en inglés, el que dominaba mucho del mundo de aquel entonces y tenía muchas victorias, joven, 22, 23 años, cuando murió. Y él era invencible por un tiempo. Y cuando él murió,
el reino que tenía dividido en cuatro. Eso se llama en inglés el reino de los Seleucids. Y no sé cómo decirlo, perdóname, en español, pero pueden leer en Daniel capítulo 8, capítulo 9 y 10. Y hay otro también donde está mencionado en el Nuevo Testamento. Y pone en tu Biblia el nombre que le voy a dar: Antiochus Epífanes. Antiochus Epífanes era uno de los 4 príncipes que tenía la cuarta parte del reino de Alejandro cuando murió. Y él tenía la parte que pertenecía a la tierra prometida. Y él se llenó como Satanás, porque el mismo espíritu de Anticristo que va a venir pronto a la tierra, o quizás está andando en la tierra ahora, este espíritu ha sido desde el principio. Jesús dijo a sus discípulos: el espíritu de Anticristo está obrando ahora mismo. Y este hombre malo, este príncipe, este rey sobre su territorio, vino a Jerusalén. Y él entró en el templo, entró en el lugar santo, entró en el lugar santísimo, y él ahí ofreció sacrificios, un chancho, abominación a los judíos, un chancho sobre el altar de Dios, y blasfemaba y proclamaba que era Dios. Daniel lo profetizó en aquel entonces, en capítulo 8 de Daniel. Él lo profetizó. Y San Mateo capítulo 24, Jesús lo menciona. Eso lo que pasó con Antiochus Epífanes era 160 años antes de Cristo. 160 años antes de Cristo. Pero Jesús lo mencionó en San Mateo capítulo 24, no solamente lo que pasó de la profecía de Daniel, sino también que iba a pasar nuevamente en el futuro. Y eso es lo que va a hacer el anticristo cuando la iglesia ha sido llevada. Él aparecerá en el escenario, hombre de paz. Va a curar todo problema, parece, entre los conflictos entre las naciones. Y todo el mundo le van a llamar un milagro, hombre de paz, es un Dios. Él va a decir también, será invitado a Jerusalén por los judíos, porque él va a firmar un pacto de 7 años de paz. Y la mitad, dice la Biblia, de la semana, que simbólicamente la semana, 7 días, es 7 años. A los 42 meses, él va en todo paz en todo rincón de la tierra. La gente está escuchándole, todo parece bien. Y aunque hay decepciones y muchas cosas como la marca de la bestia que está pasando, pero él va a entrar en Jerusalén, será invitado por los judíos. Y él va a entrar por el corte de los gentiles, porque hasta ahí nomás puedes entrar. Pero él va a entrar por el lugar santo y va a pasar por la cortina y entrar en el lugar santísimo y declarar que él mismo es Dios. Los judíos van a rasgar sus vestiduras, sus vestidos, y van a clamar, echar polvo sobre sus cabezas, porque ven que está blasfemando, y los ejércitos del anticristo van a atacar a Israel y serán casi destruidos. La Biblia dice que correrán a las cuevas en el país de Jordán, que será bajo el control de Israel. Eso es por causa en el tiempo cuando el anticristo entra en Israel, será porque Israel está viviendo en paz. Porque Salmo 83 habla de una guerra en que todos los enemigos de Israel serán destruidos, no por el anticristo, por la mano de Dios y por Israel mismo. Y Jordania, toda esta tierra de Jordán será pasto y campo para los animales de Israel. Van a vivir sin muros, dice la Biblia, en paz. Ya no tiene que defenderse cada momento esperando su fin, como están haciendo en el día de hoy con Irán. No, serán tranquilos ya, habían vencido sus enemigos. ¿Quién más nos va a atacar?
venía el anticristo con las fuerzas de su ejército, muchos ejércitos. Van a rodear a Israel en las cuevas del Jordán, ahí en este lugar que ha sido refugio para muchos durante guerras. Ahí estarán en el momento cuando parece que todos serán destruidos. Cristo Jesús mismo se va a bajar, va a poner con nosotros también los que están en el cielo, porque cuando estamos llevados en el rapto al cielo, 7 años durante la tribulación, de los 7 años, nosotros estaremos, hermano, 7 años celebrando la fiesta del Cordero, la boda del Cordero ahí en el cielo. Y después de los 7 años, cuando el anticristo blasfema ahí en el templo, comenzará una guerra, y después de 3 años y medio más, 42 meses más de mucho sufrimiento en el mundo, mucho desastre en todo rincón de la tierra, las aguas hechas sangre, el sol se va a quemar la gente como nunca, los insectos demoníacos saliendo del infierno y picando a los hombres y causándole mucha tribulación y muchos dolores. Y Cristo con nosotros en caballos blancos en victoria. Vamos a bajar con Cristo. Él va a poner su pie sobre el monte de los olivos, ahí donde su alma se afligía tanto cuando esperaba la crucifixión a manos de pecadores. Y Él va a decir, he regresado. Los judíos a punto de morir todos van a mirar al cielo y verlo. Los ejércitos del anticristo lo van a ver. Y Jesús con el fuego de su boca va a destruir el anticristo y la profeta falsa. Y serán ellos echados en el infierno. Y la gente de Israel que permanecen en una hora, dice la Biblia, serán todos salvos, serán salvos. Y le van a mirar a sus manos y a su costado y a su cabeza y a sus pies, donde tienen sus heridos. Y le van a decir, ¿quién te ha herido, Señor? Y Él va a decir, yo fui herido en la casa de mis amigos. Y la gente va a comenzar a llorar amargamente, dándose cuenta que Jesús era el Cristo, el mismo Mesías. Mucha razón por la cual que los judíos no vean a Cristo Jesús como el Mesías hoy es porque la falsidad del catolicismo, porque los católicos dicen que son cristianismo y no lo son. Dicen que ellos representan el Cristo en la tierra, pero no lo hacen. Ellos son una iglesia falsa que han destruido las almas de muchos. Hay buena gente en la iglesia católica, hay hijos de Dios en la iglesia católica, pero ellos también algún día se darán cuenta de que esa es la prostituta de que habla la Biblia, que que ha causado la muerte de muchos, vestido con púrpura, dice la Biblia, y con muchas joyas, y con la sangre de los creyentes. Y Jesús va a salvar a Israel. Y Él va a comenzar su reino de 1000 años. Va a limpiar la tierra. Todos los pecadores serán echados en el infierno. Después de los 1000 años, en las últimas partes, Satanás será encadenado. Y muchos dicen que Miguel, el ángel Miguel, es lo más fuerte que hay. Pero Gabriel dijo a Daniel que Miguel es uno de los principales, uno de los más fuertes, porque la Biblia dice que un ángel, no le nombra, un ángel va a agarrar a Satanás por la mano y con llaves en la otra mano y va a arrastrarle a Satanás al infierno, le va a echar en una cueva, en un foso, y le va a encerrar con cadena, y una cadena sobrenatural, y él no va a salir por 1000 años. Después de los 1000 años, en los últimos años quizás o meses ahí, Él va a levantar una rebelión contra Dios y Dios le va a destruir y le va a condenar en el gran juicio del trono blanco y le va a echar en el lago de fuego junto con todos los que le rechacen ahí para sufrir por toda la eternidad. Estas cosas, hermanos, son pero muy cercas
No demoren más en acercarse a Dios. No demoren más en buscar a Dios. No demoren más en ofrecerse a Dios. No demoren más en testificar a sus vecinos. No demoren más en clamar por tus hijos. No demoren más en trabajar en la iglesia, haciendo todo lo que puedes. Yo no puedo hacer nada, pastor. Ore pues. Si no puedes hacer nada, ore por mí, ore por Sheila, oren por sus pastores, oren por los perdidos de Pucallpa, de Perú, de Sudamérica, de todo el mundo, Estados Unidos, un país antes con muchos creyentes que amaban a Dios y un país que está cayendo, muchos están apartando de Dios. Oren por nosotros, oren siempre por la paz de Israel. Ese es un mandamiento de Dios. Oren por la paz de Israel. Hermanos, es tiempo de ponernos serios. Es tiempo, hermano, de ponernos serios. La obra, este no es un juego. Ese no es un juego, es muy serio y nuestras almas están en la balanza. Hermano, yo te pido que ores día y noche, en tu mente, en tu carro, en tu reflexión. Lea la Biblia como nunca, pero no lo entiendo, Pastor Mike. Lea lo que puedes entender, pues. Lea los salmos, lea los evangelios y añada poquito más de aquí para allá. Yo recomiendo mucho el libro de Isaías. Y si no entiendes algo, pídele a Dios que le da entendimiento. Él lo hizo para mí y lo hará para ti también. Y hay gente que conoce mucho más que yo de la Biblia. Y yo espero que algún día ustedes conocerán más que yo de la Biblia, porque ese es mi deseo, no distinguirme. Mi deseo es de sembrar la buena semilla en ustedes y verlos, crecer y establecerse en el camino de Dios. Sheila les quiere mucho, yo les quiero mucho, Dios les quiere mucho más. Él es un juez justo. La misericordia es ahora, hermano. En aquel día, no más misericordia. La justicia reinará. Busquen a Dios. Que Dios lo bendiga.